Cardigan. Sarocha, eres una idiota. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no la detuve? ¿Por qué la alejé? Porque eres una idiota que no merece ser feliz. Basta. No quiero pensar así. Necesito pensar en otra cosa. Necesito dejar de pensar en Rebeca. Claro, huye de nuevo. Es lo mejor que sabes hacer. Una cobarde que no puede enfrentar su propia vida. No soy una cobarde. Sí lo eres. Ni siquiera puedes enfrentar a la familia de Heng. Eso es diferente. Tienen razón en estar así. Tienen razón en odiarme. Sí, porque eres la culpable de todo. Por eso no mereces a alguien como Rebeca. Y así terminaba nuevamente acorralada por mi oscuridad más profunda. Sé que estuve mal. Sé que Rebeca no merece esto de mí. Ella merece mi mejor versión. Ella me llena de luz. Pero ella está casada. No puedo romper así un matrimonio. El matrimonio es sagrado, es para toda la vida. Bueno, al menos para algunos. Claramente yo no tuve suerte. No debí permitir que esto llegara tan lejos. Creí que quizás podríamos ser amigas. Podría tragar mis sentimientos y simplemente disfrutar su cercanía sin mayores pretensiones. Pero ella fue a buscarme. Ella me besó. Y mi mundo terminó de cabeza. No puedo dejar de pensar en ella. En su voz, en su sonrisa, en sus caricias, sus abrazos, sus besos. Jamás creí que volvería a sentir esto. Ya me sabía condenada a vagar por el resto de mi existencia en el sopor del duelo y la tristeza. La soledad no es buena consejera, pero es mi única compañía. Los días que me quedé en la playa sin Rebeca no pude hacer otra cosa que pensar en nuestros días juntas, pero el sentimiento era agridulce. Por toda la alegría que sentía, también acompañaba un sentimiento de culpa tan imponente que terminaba llorando cada noche. Mis pesadillas ahora son peores que antes. Ya no solo sueño con Heng, también sueño con Non descubriendo todo, con todos en la oficina descubriendo todo, con la mirada de Heng decepcionado de mí, con la mirada triste de Rebeca viendo su matrimonio destruido. Cuando llegué al aeropuerto y la vi allí esperándome con su sonrisa radiante, sentí que mi corazón brincaba de felicidad. Quería correr y saltar sobre ella, aferrarme a su rostro, fundirme en sus besos, pero caí en la cuenta de que estábamos en Ayutthaya de nuevo, que cualquiera podría vernos y reconocernos. Entré en pánico y no pude siquiera actuar como una persona medianamente normal, o mínimo agradecida por su gesto. «Qué bueno verte, Frin. Adiós». Sus palabras se repiten una y otra vez en mi cabeza, apuñalándome de dolor cada vez. Cuando se dirigía al auto le grité que esperara. No quería que se fuera de ese modo, con esa tristeza en sus hermosos ojos. Pero soy tan inútil, tan cobarde, que no pude moverme. Debería haberla alcanzado. Debería haberla tomado del brazo para meterla a mi casa y explicarle. ¿Pero qué explicaría? ¿Qué podría decirle? «Te quiero, me encanta estar contigo, pero tienes marido». ¿Eso? Eres patética. Maldita sea. Me fui a dormir directamente, sin desempacar ni cenar. No tenía ánimos para nada. Esta vez recurrí a las pastillas. No quería soñar, no quería absolutamente ninguna imagen en mi cabeza. Solo quería apagar mi cerebro y refugiarme en mi ausente conciencia. Quizás sentir algo de alivio con el vacío, aunque sea momentáneo. Todavía tenía una semana más de licencia y no tenía más aspiraciones que simplemente transcurrir, solo arrastrarme a través de los días. Lo cierto es que el trabajo es lo único que logra distraerme, aunque sea unas horas de mi suplicio. Así que, en este punto, no hay mucho que pueda hacer. Durante esa semana no salí de mi casa. Prácticamente no comí más que en contadas ocasiones. No más que un poco de cereal con leche para que las pastillas no me cayeran mal. Mi teléfono sonó varias veces, pero al mirar el contacto no vi el nombre de Rebeca, así que ni siquiera me dispuse a atender los llamados. Ni siquiera eres capaz de un miserable mensaje de disculpas. No, no lo era. No sabía qué decirle, no sabía cómo excusar mi comportamiento. Estaba aterrada de enfrentar su rechazo. Si enviaba un mensaje y no me respondía, o peor, me mandaba al diablo. No lo soportaría, no podría. Sentía que realmente mi psiquis no podría soportar más tristeza. A veces, la ignorancia es una bendición. Tarde o temprano tenía que volver a la oficina. Eso implicaba tener que ver a Non y no morir de culpa en el intento.
Me arrepiento tanto de haberle hablado para, sutilmente, explicarle que debía tratar mejor a Rebeca. Ni siquiera sé si habrá tomado mi consejo, pero eso es lo que peor me deja. Soy una hipócrita. Le dije que si seguía como estaba iba a perderla, y yo luego voy y me besuqueo con su esposa con total impunidad. Me doy asco. Sé que mis intenciones fueron buenas. Solo quería evitarle más dolor a ella. Nunca creí que ella correspondería a mis sentimientos. Aunque, bueno, en realidad no sé qué es lo que siente, no hablamos de ello. Solo me baso en lo que sus acciones me hicieron sentir. El regreso al trabajo finalmente llegó. Intento no dar rienda suelta a los catastróficos escenarios en mi mente. Espero sinceramente que el maquillaje logre camuflar las profundas ojeras producto del insomnio. En cuanto llego a la oficina, saludo a todos cordialmente. Algunos me preguntan si me encuentro mejor, a lo que solo respondo con un amable pero seco «sí, mejor», porque claramente no estaba mejor que cuando me fui. Saludo a Non, quien se ve genuinamente aliviado de verme, explicándome los avances en los casos que él debió continuar por mi ausencia. Si algo justamente no necesitaba, era tener que pasar tanto tiempo con el esposo de la mujer de la que me enamoré. En eso estábamos, cuando la puerta de mi oficina se abrió, deteniendo mi corazón en el acto. «Oh, lo siento, me dijeron que Non estaba aquí». La escucho decir, aunque simplemente veo pasar todo en cámara lenta, parece que mi cerebro no logra procesar todas las emociones que me abruman. «Mi amor, no sabía que vendrías». Creo escucharlo responderle mientras se aproxima a ella, dándole un beso corto en los labios. «¿Qué haces aquí?» Siento cómo mi corazón se resquebraja dentro de mi pecho al verlo así, tan cariñoso, tan cálido con ella. Nunca sentí tanta envidia y furia como en este momento. «Olvidaste tus llaves». Se limita a responderle, mostrándole el objeto en sus manos. Su expresión es tranquila, aunque se nota incómoda. Tiene una sonrisa tímida, pero su mirada se muestra seria, casi fría. Evita mirarme. «Buenos días, Frin. Lamento la interrupción». Saluda cordial, pero distante. Creí que no podía sentirme peor. Me equivoqué. Siento un nudo cerrarse en mi garganta. Trago seco, intentando liberar mis cuerdas vocales para poder responderle. «Buenos días. No es problema. Ya terminamos aquí». Logro expresar con la poca capacidad que le queda a mi garganta. «Oh, perfecto. Ven, amor. Vamos a mi oficina un momento», se apresura a decir Non saliendo por la puerta. Veo a Rebeca en la puerta girando para seguirlo, a punto de cerrar, pero se voltea un momento. «¿Estás mejor?», pregunta con sinceridad. Ella es una buena persona. Yo definitivamente no la merezco. Lo intento. Solo pude atinar a responder, haciendo mi máximo esfuerzo por no desmoronarme frente a ella. Me mira con una expresión de tristeza y preocupación. «Ven, abrázame, te lo suplico». Solo puedo pensar mientras la miro a los ojos, pero ella corta nuestra conexión, dirigiendo su mirada al suelo sin saber qué decir. Suspira profundamente antes de hablar. «Te dejo continuar», murmuró, cerrando la puerta. Me levanto rápidamente para poner el seguro y quedarme allí con mi frente apoyada sobre la madera, sintiendo mis lágrimas bajar como torrente. Quema. Es un dolor que quema. Siento mi corazón siendo arrancado de cuajo de mi cuerpo. Siento el sudor frío en mis manos y un temblor me domina el cuerpo. Me falta el aire y las lágrimas siguen corriendo sin poder frenarlas. Creo que estuve así al menos media hora. Sentí algunos toques en mi puerta, pero no me atreví a responder. Al parecer, supusieron que había salido, porque no volví a escucharlos. El día fue pesado, y así seguramente sería el resto de la semana, el resto de mi vida. Algunos días después de eso, envié un ramo de tulipanes a Rebeca, pero sin atreverme a firmar la tarjeta, tal y como había hecho después de la primera vez que nos encontramos en el club, para agradecerle el haberme ayudado. En ese entonces, no me atreví a firmar la tarjeta por miedo a que lo creyera extraño. Ahora, sinceramente, temo que me lo devuelva. ¿Te gusta ser infeliz, verdad? A veces pareciera que sí. La realidad es que no creo que alguna vez vuelva a ser feliz. Mi psiquiatra ya me ha advertido que, de seguir así, deberá diagnosticar depresión crónica, y eso podría darme un tiempo en un centro de rehabilitación, además de aumentar la dosis de mis pastillas.
Por eso es que hace semanas reduje mis visitas a terapia y nunca cuento nada demasiado detallado de mi día. Así que, básicamente, no puedo hablar con nadie. A veces pienso en mi amiga de la universidad, Sam, y me pregunto dónde estará ahora. Hace mucho tiempo que perdimos contacto. La necesito tanto en estos momentos. He notado que Rebecca viene más seguido a la oficina, para mi suerte o desgracia. Mi cuerpo reacciona severamente a su visión. Por una parte, verla me trae algo de oxígeno a mi sofocante depresión, pero verla siempre ir al encuentro de Non me deja aún más deprimida. ¿Quién demonios te entiende? ¿No era que no podías romper un matrimonio? Míralos, parece que al fin son felices. Parece que solamente fuiste un desliz, un error de juicio. Tal vez. Pero voy a permitirme fantasear y sentir un mínimo ápice de alegría cuando veo que me mira al encontrarme casualmente con ella, porque sus ojos siempre brillan y me iluminan un momento. Solo seré culpable de un angustioso anhelo. He estado evitando ir a la piscina, por Zeng y también por Rebecca, aunque admito que muchas veces pensé seriamente en ir a propósito para encontrarla allí, pero no puedo superar mi cobardía. En la privacidad de mi casa, a veces me refugio en los recuerdos de esos días de playa. Me quedo hecha un ovillo en mi cama, recordando sus suaves caricias para hacerme dormir. Recito el verso que me susurraba. Bad dreams, go away. Sweet dreams, here to stay. Me digo, con apenas un hilo de voz, mientras trato de imaginarla allí, conmigo, mientras cierro con fuerza mis ojos. Claramente tienes que ser Rebecca para que funcione el hechizo. Heidi, ¿has visto al licenciado Campián? Le pregunto, porque desafortunadamente a veces debo interactuar con él, aunque yo prefiera fingir que no existe. Sarocha, ¿por qué tanta formalidad? Pregunta divertida, negando con la cabeza. Vieja costumbre de oficio. Conste que no lo hago contigo solo porque me lo pediste hasta el cansancio. Aclaro, intentando imitar el tono despreocupado, aunque el mío sigue sonando rígido. Bien, supongo que es el precio a pagar para ser tan buena abogada. Algún día deberías aceptar mi invitación a tomar un café. Te aseguro que no dejarás de verte profesional por ello. Sonríe como niña buena, pero yo no bajo mi guardia. Ya sé cuáles son sus intenciones. Una de las ventajas de ser cuidadosa y sobre todo sigilosa es que termino escuchando varias conversaciones, como la que ella tuvo con Susan, refiriéndose a mí de una forma demasiado atrevida e inapropiada. Quizás otro día. Entonces, ¿lo has visto? Insisto para terminar esto cuanto antes. Creo que lo vi entrando a la oficina de Dew hace un rato. Me responde señalando la puerta, mientras da una exhaustiva mirada de todo mi cuerpo. Me dirijo a la puerta, pero escucho unas voces algo alteradas, así que evito ingresar sin permiso. Toco 2 veces la puerta y el silencio aparece. «Adelante», gritan desde adentro luego de unos segundos, y sigo la instrucción. «Licenciado Campián, disculpe la interrupción. Necesito las declaraciones del caso que estábamos revisando más temprano». Digo en un tono neutro, aunque puedo advertir que el clima es tenso. Los veo a ambos, a Non y a Dew, con gestos de molestia y sonrojados. Aunque me mata la intriga, decido mantenerme en mi actitud indiferente. «Oh, sí, claro, Sarocha, dame un minuto. Iré a mi oficina a buscarlos enseguida y te los llevaré», respondió contrariado, pero entendí su indicación para retirarme de allí. Me pareció bastante inusual. Dew era de esas personas casi impasibles, que nunca perdían los estribos, y Non siempre estaba bromeando con él, además de que últimamente su buen humor era notable, y me mata pensar que se debía al obvio acercamiento con Rebecca. Como prometió, Campián llevó los documentos que necesitaba y noté que aún mantenía su gesto de disgusto. Ese día nos anunciaron que se celebraría otra gala de beneficencia la semana siguiente. Genial. Otra fiesta aburrida donde debía fingir interés en personas que no me importaban y también debía aparentar indiferencia por la única persona que realmente quería. Los días hasta la gala pasaron sorprendentemente rápido para mi mala suerte. Aunque quizás el salir un poco de mi claustro ayude a mi mente a despejar las oscuras nubes de depresión. Lo dudo. Sí, ¿a quién quiero engañar? Será una tortura. Ver a Rebecca me romperá, aunque quizás no vaya. Tal vez pueda escapar de eso. ¿De verdad lo crees?
ahora que parece que son la pareja ideal? Detesto esto. Detesto mi vida. Detesto no poder decir lo que siento libremente. Odio no poder tener a Rebeca. Detesto estas malditas fiestas. Desde pequeña las odiaba cuando mis padres me llevaban. Ellos no eran millonarios, pero tenían una pequeña empresa que empezaba a crecer y ganar interés. Y esas fiestas, al parecer, eran necesarias. No creí que siendo abogada tendría que asistir a estas payasadas. Aunque bueno, para empezar, nunca pensé que sería abogada. Me dirijo al tocador para refrescar un poco mi cuello. El calor que hace aquí es asfixiante. Aún no he visto a Rebeca, lo que me alivia y me deprime en igual proporción. Tampoco he visto a Non, así que no asumiré nada. Es posible que aún me la cruce. Heidi ha estado más insistente en hablar conmigo y no encuentro forma más directa de mostrarle mi falta de interés. Tampoco quiero llegar al punto de escupirle en la cara que he escuchado lo que dijo sobre mí. No quiero tener que sufrir las represalias en el trabajo. Ya he tomado varios vasos de bebidas que pasan por las bandejas. En general siempre elijo gin. Puedo sentir el adormecimiento de mis reflejos y mis neuronas, pero no logro llegar al estado de insulsa alegría. Maldición, ni borracha puedo ser un poco feliz al menos. Entre el desorden de ideas que tengo, diviso a unos metros su rostro. Se ve preciosa, verdaderamente la mujer más hermosa. Está riendo, con sus ojitos brillantes y su maravillosa sonrisa. Sostiene una bebida en su mano y su esposo una mano en su espalda. Fue mucho más de lo que podía soportar. Me fui casi corriendo al balcón. Necesitaba alejarme de allí. No podía seguir viéndola. Me faltaba el aire y la brisa nocturna hizo poco por aliviar ello. El fresco de la noche espabiló apenas mis sentidos, lo que hizo que sintiera aún más claramente mi corazón doliendo. Cada latido parecía que se desangraba. Tú hiciste eso. Tú la lanzaste a sus brazos. Tú la despreciaste. Sí, ya lo sé. Ya sé que yo soy una idiota infeliz. Mi cerebro no paraba de dar vueltas y veo acercarse a quien menos deseaba en ese momento. Sarocha, ¿qué haces aquí tan sola? Creo que podrías usar mi compañía. ¿Qué acaso esta mujer no se rendía? Su sonrisa coqueta se mantiene allí, arrogante y vacía. Te aseguro que puede ser muy beneficioso para ambas. Ronronea, mientras con una mano acaricia mi brazo. Estoy bastante mareada como para rechazar el gesto. No tengo buen control de mis extremidades. Siento el tacto, pero adormecido, como un leve hormigueo. Veo por el rabillo del ojo que Rebeca está mirando hacia aquí. ¡Oh, genial! Lo que me faltaba. Trato de alejarme de Heidi, pero mi pobre equilibrio está siendo exigido al máximo, así que, en vez de alejarme, termino tropezando hacia ella, que me toma entre sus brazos. Uy, Sarocha, veo que el alcohol ya está haciendo estragos. ¿Por qué mejor no te llevo a casa, murmura arqueando una ceja. Claramente tiene otras ideas. Tal vez podamos seguir nuestra fiesta en privado. ¿Por qué demonios esta mujer no entiende que no quiero? Intento zafarme de su agarre, balbuceo que necesito ir al baño a vomitar, aunque solo quiero alejarme de ella. Me tambaleo hasta el salón nuevamente, para verla allí, recibiendo un beso de Non, y ahora mis ganas de vomitar son reales. Quiero irme, necesito irme. No puedo más con esto. Si no fuera un escándalo, me arrojaría del balcón, pero seguramente tengo tanta mala suerte que Heidi seguiría allí, impidiéndomelo. Me tropiezo un par de veces más mientras busco la salida. Puedo distinguir algunas miradas despectivas por mi estado, pero francamente no me interesa. Nada me importa ya. Tengo el corazón palpitando en mi garganta, mi estómago está revuelto, pero no por el alcohol, sino por la decisión que está empezando a germinar en mi cabeza. No tiene sentido alargar esto. Es inevitable. Todo debería haber terminado en el accidente. ¿De verdad lo estoy pensando? ¿Así es como debería terminar todo? ¿Para esto sobreviví al accidente? Llego a un pasillo con varias puertas. No recuerdo por dónde es la salida. Ok, entonces, ¿cómo sigue esto? Me tomaré un taxi y llegaré a mi casa. Quizás pueda darme un baño, intentar ordenar mis pensamientos, fingir por unos minutos que todavía tengo control sobre algo. Solo quiero que este dolor termine. Quiero dejar de sentir que me quiebro a cada paso. Quiero dejar de verme como alguien roto,
como si ya no quedara nada digno de ser cuidado. Abro una puerta, pero solo veo que es un salón pequeño. No hay mucho más que un par de sillones. Demonios, estos lugares parecen laberintos. ¿Qué haces aquí? Escucho a mis espaldas y honestamente creo que estoy delirando. Cierro mis ojos y dejo caer las lágrimas que venía aguantando. No me atrevo a voltear a verla. No me atrevo a mirarla a los ojos con los espeluznantes pensamientos que gobiernan mi cerebro. Tengo miedo de que los vea. Tengo miedo de que pueda ver a través de mí y descubra lo que estoy pensando hacer. Frin, vuelve a llamarme. Mi nombre se oye tan hermoso en su voz. Estaba buscando la salida. Intento hablar, pero no estoy segura de haber tenido éxito. Mi lengua parece estar dormida. Este lugar es un maldito laberinto. Bufo, todavía sin mirarla. ¿Por qué no me miras, Frin? Su voz suena casi como un látigo, o al menos así lo sentí yo. ¿Por qué estás borracha? Habla conmigo, por favor, dime qué está pasando. Pidió con desesperación, y yo no tenía forma de hablar. El nudo en mi garganta me asfixiaba. Todo mi cuerpo se derrumbaba ante su súplica. Solo un agudo sollozo escapó de mi boca y caí sobre el sillón sin poder hacer nada más. Abrázame, te lo suplico, pensé otra vez, mientras sentía mi rostro humedecerse cada vez más. La sentí de pronto frente a mí, sentada en el sillón, envolviéndome en sus brazos. Claro que te abrazaré, susurró en mi oído. Al parecer pensé en voz alta. Te abrazaré todo lo que quieras, dijo, acariciando mi espalda y mi nuca. Podía sentir el llanto transformándose. Lloraba de dolor y felicidad al mismo tiempo. Sentía los pedazos de mi alma reunidos de forma desordenada entre sus brazos, como pedazos de vidrio roto. Tomó mi rostro con sus manos y me miró tan profundamente que me sentí desnuda ante ella. Sonrió tímidamente, como dándome ánimos. No sabes el desorden de emociones que provoca tu sonrisa, le dije con la voz entrecortada, lo que la hizo sonrojar y ensanchar un poco más sus labios. Vamos, te llevaré a casa. Caminamos hacia la salida. Escuché cómo llamó a su esposo para avisarle que me llevaría a casa. Confieso que me alegró un poco escucharla decirle «non» y «no, mi amor». En el trayecto me compró un café negro para disolver la borrachera un poco. Ella mantenía su mano en la mía mientras conducía, y yo, por primera vez en muchos días, sentía algo de tranquilidad y calma. Es el efecto que Rebeca tiene en mí. Al llegar a mi casa ya me sentía mucho más despierta. Mi cuerpo estaba mucho más consciente de la situación. Ella estaba en mi casa. Ella había venido conmigo. El aleteo en mi estómago era intenso, aunque culpaba de eso en parte al alcohol. Le ofrecí algo de beber, pero ella se rehusó a dejarme hacer nada y me ordenó que me sentara mientras se encargaba de las cosas. Hizo té para ambas, que tomamos en casi completo silencio, solo mirándonos de vez en cuando. ¿Quieres que te acompañe a tu cuarto? ¿Puedes caminar bien?, me ofreció con sincera preocupación. Ya me había tropezado un par de veces en la sala, pero eso fue porque no soportaba más los zapatos. ¿Sí? Me mordí el labio para reprimir lo que estaba a punto de pedirle. No quería sentirme aún más patética de lo que ya estaba haciendo. Sí, podrías acompañarme, concedí, sin completar el pedido que realmente quería hacerle. Caminó junto a mí, apoyando su mano de forma suave en mi espalda, guiándonos a la primera puerta del pasillo. No, allí no. Vamos al cuarto de huéspedes, advertí nerviosa, dirigiéndola a la segunda puerta. ¿Por qué al cuarto de huéspedes?, preguntó sin entender, y yo suspiré al darme cuenta de que iba a tener que explicarlo. Porque no puedo dormir en la habitación donde dormía con Gen, murmuré, tragando seco y sintiéndome aún más avergonzada de lo que ya me sentía. Rebeca asintió en silencio, mirándome con intensidad, y entramos al otro dormitorio. Una vez dentro, abrí las sábanas y edredones, sentándome allí. «Deberías cambiarte», sugirió, mirando hacia el armario, y sin que le respondiera, se acercó y tomó un pijama que estaba allí. «¿Me ayudas?», pedí, señalando la parte posterior del vestido, ruborizándome en el acto. La vi dudando, e inmediatamente me arrepentí de haberlo dicho. «Idiota, ¿qué acaso creíste que podías sonar sexy después de llorar patéticamente?» «Sí, iluso de mi parte, lo sé». Casi como si Rebeca hubiera escuchado mis pensamientos,
Negó con la cabeza mirándome con simpatía. Maldición. Volví a pensar en voz alta. Te ayudo. Y solo me tomó por los hombros gentilmente para girarme, quedando a mi espalda. Sentí su respiración chocando con mi piel. Juro que podía morirme allí mismo. Sus manos suaves temblaban ligeramente mientras las deslizaba por mis omóplatos, dirigiéndose a la cremallera. El sonido del cierre descendiendo era lo único que podía escucharse. Yo ya había dejado de respirar, el corazón latiendo a 1000 pulsaciones por minuto. Pude sentir un leve sonido de su garganta tragando seco y una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. Me sentía suspendida en el aire y sus manos eran lo único que me mantenía en tierra. Cuando la cremallera se abrió por completo, el vestido simplemente cayó, como si fuera la señal de largada de una carrera. Estaba allí, semidesnuda, con su aliento aún acariciando mi columna. Ni siquiera llevaba sostén. Solo me quedé allí, inmóvil, saboreando el momento, implorando por dentro que ella diera el primer paso. Por algún extraño motivo, en mi cabeza se repetía la frase de una canción que había escuchado hace un tiempo. Only bought this dress so you could take it off. Como si alguna especie de encantamiento me hubiera poseído, no pude evitar que las palabras escaparan de mi boca. Solo compré este vestido para que tú lo quitaras. Susurré casi como una plegaria, suspirando y esperando desesperadamente. Sentí sus labios en mi hombro y un estallido de euforia dominó mis entrañas. Dime qué quieres, Frin. La escuché murmurar contra mi piel, sintiendo el agarre de sus manos un poco más intenso en mis hombros. No sé si fueron los leves vestigios de alcohol aún en sangre, o tan solo que mi suerte ya estaba echada. No tenía nada más que perder. Ámame, pronuncié, como si de un conjuro se tratase, como si mi lengua doliera al decir ese anhelo prohibido que estaba destruyendo mi cordura. Dejé de sentir sus manos en mi cuerpo y el silencio cubrió el ambiente. Me asusté, creí que lo había arruinado. Entonces sentí algo liviano caer detrás de mí. Lo siguiente fueron sus manos en mi cintura rodeándola, terminando en mi abdomen. La sentí presionarse en mi espalda, sus labios besando mi hombro derecho y subiendo a mi cuello. Era increíble sentir algo así de nuevo. Después de tanto tiempo, mi corazón parecía despertar con cada gesto suyo, con cada caricia discreta y con esa forma tan delicada de hacerme sentir viva otra vez. Rebeca continuaba besándome con una ternura que me desarmaba. Sus labios rozaban mi piel con cuidado, como si quisiera recordarme que estaba ahí, conmigo, sin prisa y sin exigencias. Mi cuerpo parecía despertar de un largo letargo, envuelto por la calidez de sus caricias y por esa forma tan suya de hacerme sentir segura. Todo en ella era delicado, sus manos, su cercanía, la manera en que me sostenía sin decir demasiado. Necesité girarme hacia ella, buscando sus ojos antes que nada, y cuando nuestras miradas se encontraron, no pude evitar acercarme para besarla, esta vez con una mezcla de deseo contenido, alivio y algo mucho más profundo que no me atrevía a nombrar. Nos separamos apenas para respirar, y sus ojos encontraron los míos, brillantes y espectaculares. «Eres maravillosa, eres sublime», susurró en mi boca, mientras me acariciaba la mejilla con posesión antes de volver a darme el más dulce de los besos. Nos despojamos de lo último que nos cubría, y ya en la cama nos fuimos descubriendo. Cada gesto suyo despertaba en mí una emoción difícil de contener. Cada caricia, cada palabra, cada forma de mirarme parecía borrar poco a poco todo lo que me había mantenido distante durante tanto tiempo. Me dejé envolver por su ternura, por su manera de acercarse sin imponer nada, como si supiera exactamente cómo calmar mis miedos. Sus palabras cariñosas me hicieron sentir segura, presente, libre de dudas y de recuerdos que antes pesaban demasiado. Por primera vez en mucho tiempo me permití estar con ella sin temor, sin culpa y sin fantasmas. Solo ella y yo. Jamás había sentido tanto amor.